Bueno, muy buenas. En este día yo les quiero presentar cómo se resuelve un circuito mixto conformado de la siguiente manera. Una fuente de voltaje alterno de 120 voltios, una resistencia de 6 ohmios, dos bobinas que están conectadas en serie y a la vez conectadas en paralelo a una resistencia y a un capacitor. Para nosotros resolver este tipo de ejercicio, pues primeramente los elementos que son diferentes de la resistencia le tenemos que hallar la reactancia. Es decir, que la bobina y el capacitor, pues le tenemos que hallar su reactancia. ¿De qué manera? Aplicando su fórmula. Para nosotros hallar la reactancia de una bobina, aplicamos la siguiente fórmula, que sería XL1 igual a W por L, donde W es 2pi por la frecuencia. En este caso, como estamos en Colombia, pues sería 60 Hz. Por L, que es el número que tenemos aquí, que es el valor de la bobina, que sería 30, como es 1000, y sería por 10 a la menos 3. Esto pues colocándolo en la calculadora nos daría que la reactancia inductiva de L1 sería igual a 11,309. Ya aquí ya tenemos ya la reactancia inductiva de la primera bobina. Aplicando pues la misma fórmula, hallamos la reactancia inductiva en la segunda. XL2 igual a W por L. Entonces igual lo mismo aquí. 2pi por 60 por, en este caso ya no es 30 sino 25 por 10 a la menos 3. Esto colocando en la calculadora nos da que la reactancia inductiva en la bobina número 2 es de 9,42 ohmios. Ya tenemos ya la reactancia inductiva en las dos bobinas. Entonces lo que hacemos es hallar la reactancia inductiva en el capacitor de la siguiente manera. XC1 es igual a ahí sobre 2pi, que sería W por L, por C, perdón, pero ya reemplazamos directamente W sería 2pi por 60, que es la frecuencia, por C, que sería 60 por 10 a la menos 6, ya que es microfaradio. Esto nos da un valor de la reactancia capacitiva de igual a 44,2. Bien, una vez hallados estos valores, pues los convertimos de manera polar, teniendo en cuenta estos datos de aquí. Cuando nosotros queremos hallar el número polar en una resistencia, sería con un ángulo igual a cero. En la capacitancia inductiva sería con un ángulo de 90 grados y en la capacitiva sería hacia abajo, que sería menos 90 grados. Por lo tanto, en la reactancia de la bobina número 1 quedaría que es de 90 grados. En esta también es lo mismo. Y en esta, en la capacitiva, sería menos 90 grados. Y aquí ya tenemos o convertimos en ohmios los elementos que son diferentes de la resistencia, ya que estamos hallando su reactancia, por lo tanto nos queda en ohmios. Bueno, y una vez hallado pues la reactancia en los elementos que son diferentes de la resistencia, pues replanteamos el circuito de la siguiente manera. Y cada elemento del circuito lo interpretamos como Z. Es decir, en la bobina número 1 sería Z3, la bobina número 2 como Z4, el capacitor como Z5 y Z1 sería pues la resistencia número 6 con el ángulo 0, como lo dije aquí anteriormente. Al igual que Z2, que sería la resistencia número 7 con el ángulo 0. Y una vez teniendo esto, pues lo que hacemos sería simplificar. Es decir, tenemos que ya la reactancia total de aquí y la reactancia total de acá. Para hallar la reactancia total aquí de la bobina, pues vamos a identificarla como ZS1, que quedaría como Z3 más Z4. Reemplazando estos valores, nos quedaría que ZS1 es igual a 11,309 su ángulo de 90 más 9,42 con su ángulo de 90. Esto lo podemos resolver de dos maneras.
Pues como estos son números complejos, hay alguna manera de sumar independientemente. Y la otra, pues usando en la calculadora. Como yo no me voy a complicar, pues puedes usar la calculadora. Entonces, la suma de estas dos restancias de la bobina, bueno, dándonos el valor de manera polar, nos da que esta suma es de 20,7 con su ángulo de 90. Y aquí ya tenemos ya la restancia total de esta parte de aquí del circuito. Ahora lo que hacemos pues es hallar la restancia total de esta parte del circuito. Aplicando pues lo mismo. Vamos a identificar esa segunda parte como ZS2, que es igual a Z2 más Z5. Donde Z2 es igual a 7 con un ángulo de 0 grados más Z5, que es la reactancia capacitiva, que es 44,2 con un ángulo de menos 90 grados, como habíamos dicho acá. Entonces, colocando la calculadora, esto nos da que la suma de estos dos números polares pues es igual a 44,7 con un ángulo de menos 81 grados. Bueno, yo una vez haber hallado la sumatoria de esto se suma así pues porque obviamente, como podemos ver, esto está en serie. Pero ahora simplificando más el circuito, nos quedaría de la siguiente manera. Nos sigue quedando pues un circuito mixto, pero ahora más simplificado, ya que no tenemos las dos bobinas, la resistencia y la capacitancia por aparte, sino que ahora están juntas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar la reactancia total que está en paralelo, es decir, la sumatoria inversa de estas dos. Se calcula de la siguiente manera. Bueno, antes que eso, pues ponemos aquí que, para que no se nos olvide, que Z1 es igual a 20,7 su ángulo de 90 y ZC2 es igual a 44,7 con su ángulo negativo de menos 81 grados. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos pues es simplemente aplicar la fórmula como si fuera una resistencia total en paralelo. Quedaría de la siguiente manera. En paralelo. Quedaría que Z total, vamos a marcarlo así como Z total en P, que significa paralelo, es igual a 1 sobre Z S1, que sería 20,7 90 más 1 sobre 44,7 con su ángulo de menos 81 grados. Colocando esto en la calculadora, nos da que el Z total en paralelo es igual a 37,8 con un ángulo de 82,3 grados. Y aquí ya tenemos ya el Z total para estas dos reactancias. Ahora, ya que hayamos esto, pues simplificamos el circuito y la sumamos en serie con la última reactancia que nos queda. Bueno, como dije anteriormente, yo una vez sacamos la reactancia total que está en paralelo y lo sumamos a esta, simplificamos el circuito de la siguiente manera, donde nos quedan dos reactancias que están en serie. Por lo tanto, pues aplicamos la fórmula de la reactancia total en un circuito en serie, que sería la sumatoria de estas dos. Es decir, ya aquí así pues lo identificamos como ZT es igual a Z1 más ZTP. Lo identificamos como P porque, como dije anteriormente, pues es la reactancia total, perdón, en la sumatoria en paralelo. Reemplazamos los datos, queda que ZT es igual a Z1, que sería 6 con ángulo 0 más 37,8 con un ángulo de 82,3 grados. Bueno, como en otras ocasiones, pues lo que hice fue sumar directamente con la calculadora. También voy a mostrar cómo se hace, cómo es la suma de estos dos números polares, si no tenemos una calculadora donde nos calcule directamente o tenga esa opción, pues para que se nos haga más fácil. Entonces, para nosotros sumar estos dos números polares,
lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que, bueno, para este de aquí, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces ponemos ZT es igual a 6 por el coseno de este ángulo. Vamos a cerrarlo en paréntesis. 6 por el coseno de 0 más este mismo 6 por el seno del ángulo. El seno de 0. J. Cerramos. Más aplicamos lo mismo, que sería 37,8 por el coseno de 0 más lo mismo, pero pues multiplicado por, no, perdón, aquí no sería el coseno de 0, sería coseno de 82,3, disculpen ahí, más lo mismo, pero se multiplica por el seno de 82,3, que sería 37,8 por el seno de 82,3. Disculpa si se ve hasta allá. Entonces, pues lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a echar un poquito más para acá para que quepa. Z sería igual a 6 por el coseno de 0, que sería 0. Perdón, sería 1. Y 6 por 1 sería 6. Más el seno de 0 es 0. Multiplicado por 6 es 0. Entonces nos queda 0 j. Vamos al paréntesis. Y hacemos lo mismo acá. Más 37,8 por el coseno de 82,3. Poniéndolo en la calculadora, da un resultado de 5,06. Más el imaginario, que sería 37,8 por el seno de 82,3. Esto nos da un valor de 37,4 J. Una vez tenido esto, pues lo que hacemos sería sumar este con este y este con este. Nos quedaría que ZT es igual a 6 más 5,06, nos da 11,06 más 0 más esto, pues obviamente sería 37,4 J. Esta sería de una manera, pero como nosotros estamos trabajando de manera polar en todo el ejercicio, esto de aquí lo pasamos de manera polar. ¿Cómo lo pasamos? Primeramente lo que tenemos que hacer es hallar o aplicar teorema de Pitágoras, que sería de la siguiente manera. La raíz cuadrada de estos dos valores, el real con el imaginario. 11,06 al cuadrado más 37,4 al cuadrado. Esto nos da, respondiendo a la calculadora, 39,0. Y aquí ya tenemos el primer valor. Ahora lo que tenemos que hacer, pues, es hallar su ángulo. ¿Y cómo lo hallamos? De la siguiente manera. Tenemos que usar la inversa de la tangente, o algo tangente, de B sobre A. ¿Cuál es B? B sería este y A sería este. Sería 37,4 sobre 11,06. Con la calculadora nos da un ángulo de 73,5 grados. Ya una vez tenido estos dos valores, pues simplemente lo unimos. Nos quedaría que el Z total es igual a 39 con un ángulo de 73,5 grados. Bueno, ya una vez hallado el ZT o la reactancia total de este circuito, pues nos dirigimos a hallar la intensidad total de este mismo, que circula por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, simplificando este circuito, nos quedaría de la siguiente manera. Para hallar la intensidad total de este circuito, pues lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm, que pues ya la mayoría lo sabemos de cómo es, que nos dice que la intensidad es igual a B sobre R. En este caso, como estamos trabajando con una reactancia, nos queda que la intensidad total es igual a E, que es de voltaje alterno, perdón, sobre ZT. Y también sería voltaje total. Reemplazando un dato, pues como principio del ejercicio decíamos que el voltaje alterno que entra en este circuito es de 120 voltios. Lo dividimos sobre el ZT, que sería 39 con un ángulo de 73,5 grados. Pero como nosotros la reactancia total la tenemos en forma polar, el voltaje también lo ponemos de forma polar. Bueno, según investigaciones que yo he hecho, el voltaje alterno, su forma polar sería igual a la de la resistencia. Es decir, que este voltaje queda con un ángulo de 0 grados. Resolviendo esto en la calculadora, si lo queremos hacer directamente, simplemente ponemos todo en la calculadora, o si no, dividimos individualmente. 120 entre 39 nos da 3,07. Y pues la división de ángulos sería restarlo, es decir, 0 menos 73,5. Nos quedaría un ángulo negativo de 73,5 grados. Aquí ya tenemos hallada la intensidad total de la división del voltaje sobre la reactancia total. Una vez hallada pues la reactancia total, la intensidad total, pues lo que hacemos sería resolver las incógnitas del principio, hallar la intensidad número 1, la intensidad número 2 y la intensidad número 3. Bueno, para hallar la intensidad número 1, la 2 y la 3, nos devolvemos a este circuito que habíamos armado anteriormente. Como dijimos que la intensidad total del circuito es de 3,07 amperios con un ángulo de menos 73,5,
podemos ver que esto es un circuito en serie. Por lo tanto, la intensidad total de un circuito en serie es igual para esta reactancia y para esta. Es decir, que esta reactancia de 6,0 grados llega a una intensidad de 3,077 amperios. Y a esta reactancia de aquí, pues recordemos que esta de aquí es la unión de estas dos, o sea, la reactancia total en paralelo. Es decir, que la intensidad que llega aquí, pues se divide en esta de aquí y en esta de acá. Entonces, para nosotros resolver este ejercicio, pues ya aquí ya, sí, sencillamente ya hallamos ya la intensidad que llega en 1, que es la que pasa por aquí. Entonces, devolviéndonos para acá y haciendo este circuito, tenemos que la intensidad número 1 que llega a la reactancia número 1 es de 3,07 amperios con un ángulo de menos 73,5 grados. Para nosotros hallar la intensidad número 2, o sea, la que circula por aquí, nosotros debemos hallar qué voltaje, devolviéndonos acá, qué voltaje llega a esta reactancia total. Es decir, el voltaje que llega aquí, pues va a ser el mismo que llega acá y el que llega acá, pues porque obviamente están en paralelo y el voltaje en paralelo es igual. Para nosotros hallar ese voltaje, vamos a marcarlo como E2 de la siguiente manera. Recordemos que a estas dos reactancias de aquí llega una intensidad de 3,07 amperios. Y pues aplicando su fórmula del voltaje, que sería I por R, en este caso sería I por Z, que es la reactancia. Entonces sería 3,07 amperios, ángulo de 73,5, por su reactancia, que es la reactancia total que llega aquí. Devolviéndonos para rectificar, es de 37,8 ohmios con un ángulo de 82,3. Resolviendo esta en la calculadora, nos da que el voltaje que llega en estas dos reactancias es de 116,04 voltios con un ángulo de 8,8 grados. Y aquí ya tenemos ya el voltaje porque le llegan a estas dos. Recordemos que como es en paralelo, como ya he dicho anteriormente, estos 116,04 voltios llegan aquí como llegan acá. Entonces, para hallar la intensidad que circula por aquí, pues lo que tenemos que hacer sería aplicar la ley de Ohm, que sería voltaje sobre la reactancia. Pero ¿cuál voltaje usamos? Usamos este que acabamos de hallar, que sería 116,04 voltios, ángulo de 8,8 grados, sobre la reactancia total que la habíamos marcado como ZS1. ¿Qué sería esto? En un momento. Que sería la reactancia total que habíamos calculado principalmente de estas dos, que nos había dado 20,7. Sería 20,7 un grado con un ángulo de 90 grados. Colocando en la calculadora nos da que la intensidad número 2, o la que circula por aquí, es de 5,605 amperios con un ángulo de menos 163,5. Y aquí hallamos ya dos incógnitas que eran las que nos pedían, I1 e I2, faltan I3. En I3 pues aplicamos lo mismo que aplicamos en I2. El mismo voltaje que llega por aquí, el mismo que pasa por acá, sería 116,04 voltios, de 8,8 grados, sobre la reactancia total que habíamos calculado entre la resistencia y el capacitor, que sería ZC2, sería 44,7 con un ángulo negativo de menos 81 grados. Cuando la calculadora, esto nos da que la intensidad 3, que es la que circula por acá, es de 2,596 amperios con un ángulo de 7,4 grados. Aquí ya hallamos aplicando pues la ley de Ohm, I1 que nos da 3,07 amperios con un ángulo de menos 73,5, y 2 que nos da 5,605 amperios con un ángulo negativo de 163,5, e I3 que nos da 2,596 amperios con un ángulo de 7,3 grados. Es decir, devolviéndonos para acá, tenemos que
Y 1 es igual a, no sé si se logre ver bien, vamos a marcarlo por acá. Y 1 circula 3,07 amperios con su respectivo ángulo. En I2 5,6, pues para no hacerlo muy largo y que quepa, con su respectivo ángulo. E I3 2,5, con su respectivo ángulo, vamos a hacer un poco más afuera, de 7,3 grados. Y este sería el resultado de un circuito mixto, pues hallando su reactancia total, la intensidad que circula por acá, por acá y por acá, usando pues los valores que nos presenta este mismo circuito y su fuente de voltaje de 120 voltios alterno. Muchas gracias por su atención.